Buenas noches y bienvenidos a la estación 33, metiendo terror desde el sótano del planeta. El show de hoy, compartido por Saturday, nos habla de esos secretos que tienen los pueblos rurales. Nada tan escandaloso como cultos diabólicos, asesinos seriales o monstruos que acosan las zonas salvajes. Esto más bien es algo que un día apareció en el agua y el pueblo cambió para siempre. Los dejo entonces con pase lo que pase. No usen el agua de la Cuenca Negra. Hay una cantera abandonada a las afueras de la ciudad, donde los chicos que se gradúan celebran una última fiesta antes del verano. Digo chicos, pero supongo que ya son adultos. Supongo que es una cuestión de mentalidad. La fiesta en la cantera se considera una tradición inofensiva, y la mayoría de los padres están dispuestos a dejar que sus hijos vayan. Es decir, ellos mismos fueron ahí hace tantos años. ¿Quiénes son ellos para decirle a sus hijos que no lo hagan? Puede que la gente de este pueblo esté chapada a la antigua, pero por lo menos no son hipócritas. Claro, la cantera está un poco más desordenada hoy en día, pero en general no está tan mal. Pero esa noche, en esa fiesta de graduación en particular, las cosas estaban peor que nunca, y nadie lo sabría hasta que fuera demasiado tarde. Unas nubes negras se cernían sobre el cielo, así que la mayoría de los chicos que querían darse un chapuzón tuvieron que darse prisa antes de que llegara la lluvia. Los 6 primeros en llegar se tiraron al agua. La oscuridad era total. Algunos se quejaron de que el agua les resultaba extraña, pero no fue hasta que los otros muchachos llegaron con sus autos que se dieron cuenta de que algo estaba muy mal. Ahí, iluminados por los faros de media docena de vehículos, los 6 muchachos que se zambulleron salieron del agua, cubiertos de pies a cabeza por un líquido negro y viscoso. Ni aceite, ni algas, nada de eso. Solo un líquido superficial espeso. Y los quemó. Una de ellas, Mary Donald, se quedó ciega. Otros 2 acabaron en un hospital con insuficiencia respiratoria. Los otros 3 lograron lavarse la mayor parte a tiempo. Llamaron a la policía y me han dicho que fue un milagro que nadie muriera esa misma noche. Nunca lograron identificar qué tipo de líquido se había vertido en aquella cantera. Todo lo que encontraron fue que alguien había vertido algún tipo de electrodoméstico viejo en ella. Una lavadora, me parece. Durante la semana siguiente, mi equipo recibió llamadas por toda la ciudad. Empezó con la niña ciega. No me tomé la llamada personalmente, pero mi compañera Jiménez me dijo que estaba en muy mal estado. Había perdido mucho peso y se le había caído el pelo. Al parecer, lo único que le impedía volver a la unidad de cuidados intensivos eran sus padres y su poder de la oración. Pobre chica, no tenía ninguna posibilidad. Cuando pierdes tanto pelo que se atasca el desagüe de la ducha, necesitas ver a un médico. También hubo otras llamadas. Los niños con insuficiencia respiratoria tenían problemas similares. Uno de ellos estaba empezando a perder los dientes. El otro tenía problemas para retener líquidos. Incluso los chicos a los que se les había quitado rápidamente tenían problemas. Erupciones desagradables y eczema. Ver a Rock Bauer con una enorme calva de psoriasis en la nuca era irreal. Todos ellos estaban obstruyendo o arruinando sus desagües de una manera u otra. Pelo sobre todo, pero también esta tierra maloliente y endurecida. Algunos de los chicos estaban vomitando sus tripas y todavía había esta cosa negra dentro de ellos. No podías dejar que te tocara. Esa cosa todavía quemaba. También decoloraba las cosas en este enfermizo tono azul. Mis chicos entraron en al menos 4 baños con azulejos manchados de azul, a pesar de que los padres intentaron limpiarlos. Era horrible. Entonces llegó la orden de drenar la cantera, toda la cantera. Era un labor enorme, aunque el yacimiento en sí no era ni profundo ni grande. El sitio fue abandonado en los años 70. Sin embargo, el alcalde no podía quedarse de brazos cruzados. Teníamos mucho trabajo por delante. Y sin embargo, nadie tenía ni idea de lo que el líquido era en realidad. Yo nunca lo toqué.
pero una mañana encontré a Jiménez junto a su camión. Estaba buscando algo y me acerqué para ayudarla. ¿Qué estamos buscando?, le pregunté. Era tan temprano que el rocío de la mañana aún no se había sentado. Jiménez se rascaba la cabeza. «Es mi equipo», dijo. «Todo ha desaparecido. Cubo, cinturón de herramientas, todo». «¿Han entrado a robar?». Se encogió de hombros. «Ni idea. Simplemente no hay nada». Ella miró fijamente algo fuera, del lado del camión. Me hice a un lado y seguí sus ojos. Había huellas de manos negras en el lado izquierdo del camión y manchas de una sustancia viscosa negra cubrían el camino de grava. Jiménez tomó un trapo y trató de limpiarlo. Dejó una huella azul con una textura casi de tinta. Se parecía a los azulejos del baño que había visto. «Voy a llamar a la policía», dijo. Mientras observaba las huellas, me di cuenta de algo. Había un patrón claro, desde y hacia la parte trasera del camión. El segundo grupo de huellas, alejándose de la parte trasera, eran ligeramente más grandes y más altas, como si alguien más alto y más grande las hubiera hecho. «¡Jiménez!», le llamé. «¿Tienes tus pantalones de trabajo?». «En casa. Están en la secadora». «¿Los has manchado de tinta?». «Sí», respondió. «¿Por qué?». Esto no me gustaba. No me gustaba para nada. Resulta que todos los objetos que habían sido tocados por esta cosa habían desaparecido, los pantalones de trabajo de Jiménez incluidos. Más tarde, Jiménez me dijo que la policía había recibido informes similares en toda la ciudad. Muchas cosas que habían estado en contacto con la sustancia habían desaparecido. Tramos enteros de tuberías, por ejemplo, que se habían atascado, pero también azulejos del baño, ropas, telas, todo tipo de objetos. Esto no me gustaba para nada. ¿Y los niños? Llevé a Jiménez con Mary Donald, la niña que se quedó ciega. Su familia fue de las primeras en llamarnos por los desagües atascados, así que supuse que eran de las personas más afectadas, o al menos fueron de los primeros. Jiménez se mostraba escéptica, pero esa era su respuesta habitual cuando no entendía lo que estaba pasando. No le gustaba ir desprevenida, pero yo no sabía cómo decirle lo que sospechaba. Le dije que estábamos haciendo un seguimiento de la presión del agua. No se lo tragó, pero sabía que no debía empezar a hacer preguntas. Creo que se dio cuenta de que estaba estresado y me siguió la corriente. En cuanto se abrió la puerta, oí algo horrible en el piso de arriba. Los dos padres estaban en la puerta, pero giraron la cabeza en el mismo momento. Las tuberías de arriba sonaban y parecía que toda la casa temblaba. Algo pesado se cayó y algo de cerámica se hizo añicos. «¡Mary!», gritó el padre mientras corría escalera arriba. «¡Mary, qué ha pasado!». Ni siquiera tuvimos tiempo de explicarles por qué estábamos ahí. Corrimos escalera arriba junto con ellos. Verás, la cosa es que los chicos habían estado cubiertos de esa cosa negra en la cantera, pero no solo por fuera, sino también por dentro. Se metió en sus pulmones, sus intestinos, sus gargantas, y esa mierda se pega, tiñe las cosas, de la noche a la mañana. Casi todo lo que había tocado se lo había llevado, así que no pude verla bien. Estaba sentada en el inodoro. Se había agarrado al lavabo, pero no sirvió de mucho. Se rompió y quedó hecho añicos sobre los azulejos del baño. Mary Donald yacía junto a los fragmentos, con un rastro orgánico negro que salía de su estómago y llegaba hasta el retrete. Sus ojos ya estaban muertos, mirando al frente, la boca abierta, las encías secas. Había muerto en cuestión de segundos, sus órganos desplazados y arrancados. Entonces llegaron los gritos, de todos menos de Mary. La policía estaba ocupada ese día y Mary fue la primera en irse. Las lenguas fueron arrancadas de la ducha, le arrancaron la piel. A un niño le arrancaron el cuero cabelludo en la cama, ya que su pelo se había vuelto azul por la sustancia viscosa de unos días antes. Al otro le arrancaron los dientes mientras se los cepillaba. Ningún testigo parecía entender nada. Esta vez, solo hubo 2 sobrevivientes. El chico al que le arrancaron la cabellera y otro con un pulmón roto. Fue un espectáculo de mierda.
Casi todo lo que había tocado la cosa negra desapareció en los días siguientes, así que naturalmente me pregunté qué pasó con el equipo utilizado para drenar la cantera. Necesitaba respuestas, y ninguno de mis trabajadores podía acercarse hasta que yo les dijera que no había peligro. Me dirigí a la planta de tratamiento de agua con uno de los supervisores, un viejo amigo. Nos dirigimos al interior y charlamos durante todo el trayecto, hasta que ya no pudimos ignorar lo evidente. ¿Y qué hiciste con ella?, pregunté. El agua de la cantera. Le hicimos pruebas de acidez, y estaba dentro de los parámetros, así que la filtramos. ¿Filtrarla?, me burlé. ¿No querrás decir? Sí, asintió. Se filtró con el resto del suministro principal de agua. ¿Estás? Puse en orden mis pensamientos. Eso es una locura. Mira, no hay toxinas, no hay bacterias. Químicamente no parece diferente del agua vieja y rancia. Tiene que haber más pruebas que puedas hacer. Mira, lo hemos comprobado, insistió. Ven a verlo por ti mismo. Comprobé las tuberías. Comprobé los filtros. Comprobé los informes. En teoría, no había nada malo, salvo una acidez ligeramente elevada. Sin embargo, no podía evitar la sensación de que algo terrible estaba sucediendo. Necesito ver el embalse. Por supuesto, no había mucho que ver. Agua clara y fresca. No podía imaginarme que algo del baño de Mary Donald acabara aquí, por muy limpio que estuviera. No había suficientes químicos en el mundo para lavar esa imagen de mi mente. Lo único que notarás son los elevados niveles de agua, dijo el supervisor. Eso es solo debido al volumen añadido. No puede ser tanto, añadí. Más de lo que te imaginas. ¿Y han comprobado aquí también? También lo hemos comprobado aquí. Dimos un paseo por la orilla del embalse, donde me fijé en algo peculiar. En la orilla oeste había un pequeño parche de girasoles plantados el año anterior. La tierra que los rodeaba se había secado y algunas de sus hojas se habían vuelto azules. Además, las suelas de mis zapatos dejaban huellas azules. Había pisado algo. Necesitamos una maldita pala. La capa superior del suelo estaba bien, pero era solo una cubierta. Debajo, a unos centímetros, las raíces y las lombrices se estaban poniendo negras y azules. La sustancia viscosa puede haber sido filtrada, pero encontró su camino de regreso. Las implicaciones eran horribles. Todos podríamos haberlo bebido, bañado en ella. ¿Y si solo hacía falta una gota para enfermarnos? Creo que era algún tipo de microbio. Algo lo suficientemente pequeño como para no ser visto hasta que hubiera demasiados en número. Algo capaz de sobrevivir en ambientes hostiles. Algo que nunca habíamos visto. El supervisor salió corriendo para llamar a sus superiores y alertar a todo el mundo. Me quedé sentado en un lado de la orilla oeste, observando las suelas descoloridas de mis zapatos. Mi mente se quedó en blanco. Debí de pasarme horas ahí sentado. Hasta que el sol empezó a ponerse, no me di cuenta de cuánto tiempo había pasado. Cuando me levanté para marcharme, eché un último vistazo a los girasoles. Algunos se habían vuelto completamente azules, mientras que otros seguían luchando. Me di la vuelta para marcharme. Entonces tropecé. Caí de frente y me quedé sin aire en los pulmones. Algo se me había enganchado en los pies y aún intentaba comprender lo que pasaba. El sol se ponía, proyectando largas sombras a mi alrededor. Mirando detrás de mí, vi a la larga sombra de un hombre, pero erguida. Una sombra vertical. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era una sombra. Alcanzando una altura de poco más de 11 pies, esta monstruosidad era negra como un derrame de petróleo. Extendió una mano hacia mí y 2 dedos se alargaron y giraron alrededor de mis pies. Todo el ser era fluido y cambiaba su peso de un lado a otro, siempre en movimiento. Los 2 dedos alcanzaban al menos 3 metros y seguían siendo tan fuertes como el caucho industrial. Había algo sólido dentro de la cabeza, algo parecido a un cráneo, algo con la boca abierta, como si intentara gritar. Apenas tuve tiempo de forcejear. Clavé las manos en el suelo, pero lo único que conseguí fue ensangrentarme los dedos. Grité, pero mis pulmones aún se estaban recuperando de la caída.
En un abrir y cerrar de ojos me tenía boca abajo, me agitaba como un gato en una bolsa. Entonces se me cayeron los zapatos. Aterricé de espaldas, a la vista del ser fluido. Sus dedos se retrajeron, llevando los zapatos hacia sí y absorbiéndolos. Se deshicieron. Luego, como si nada, el ser volvió a hundirse en el suelo. Todo terminó en un par de segundos. La única prueba de que esto era real era mi falta de zapatos. Apenas me di cuenta de lo que había pasado. Me levanté y grité. Grité hasta quedarme sin aliento. Todo el asunto ha sido catalogado desde entonces como un derrame químico. El embalse está cerrado y una antigua empresa farmacéutica fue culpada por el mal manejo de inventario antiguo. Por supuesto, Hatchet Pharmaceuticals no ha tenido una sucursal abierta en estas partes desde el cambio del milenio. Eran solo un chivo expiatorio conveniente. Me mudé de la ciudad tan pronto como pude. No confío en lo que sea que esperen el suministro de agua simplemente desaparezca. Vi lo que le hizo al suelo. Esa cosa crecerá sin control y todo ese puto pueblo será el puto infierno. Recuerden mis palabras. Hay tanto que está mal en esta historia, como el gobierno interviniendo y cerrando el embalse, como si supieran lo que estaba pasando. Ha habido informes de maníacos enmascarados bautizando a la gente en el embalse, y ahora está cerrado. Diablos, incluso había un tipo que quería comprar la lavadora de la cantera. Mira, esto es un barril de pólvora. No puedo creer que lo estén encubriendo. Mi terapeuta dice que tengo que dejarlo ir, pero no sé cómo. La doctora Jane insiste en que será un viaje, pero que está preparada para la tarea. Yo no estoy tan seguro. Mira, todo lo que intento decir es, investiga. Si te mudas a la Minnesota rural, revisa los periódicos, bebe agua embotellada durante unas semanas. Ten cuidado. Busca flores azules en la zona.